Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Te saludo con una cordial bienvenida y es mi deseo de que la maravillosa gracia de Jesús esté sobre ti en este día de hoy. Y con gratitud a nuestro Dios te invito para que podamos recibir de su parte mensaje celestial, palabra de vida, palabra de bendición que nos trae a través de estas reflexiones que nos hemos propuesto en esta semana, hablando acerca de las 7 promesas para los vencedores. Y en este caso, en esta jornada, estamos analizando la promesa que en primera instancia Jesús le hace a los cristianos en la ciudad de Tiatira, y que a su vez también representa un período en la historia del cristianismo en el cual la Iglesia de Dios, según lo que dice el verso 19, conservaban el amor, las buenas obras, el servicio, la fe, la paciencia. No obstante, en los versículos siguientes hay una exhortación y un llamado de Jesús al arrepentimiento, porque habían sido permisivos en retener doctrinas que eran contrarias a la voluntad y a la palabra de Dios. Y allí es donde en el verso 26 viene la promesa de parte de Jesús: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí Jesús promete que aquel que llega a ser vencedor y vive conforme a las obras de Jesús, conforme al carácter de Jesús, llegará a recibir de parte de Él autoridad sobre las naciones. Pero te invito a notar de que esa autoridad es después del fin, ya que Jesús dice: aquel que venciere y guardare mis obras hasta el fin, después de ese fin recibirá autoridad sobre las naciones. La pregunta es: ¿cuál es esa autoridad que recibirán los vencedores, los redimidos en el reino de los cielos? Y para aclarar esta pregunta es interesante notar que en las Escrituras recibir autoridad tiene que ver, está relacionado con juzgar. Por ello, hablando acerca de lo que el Padre le otorgó al Hijo, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 27, dice: también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos esa relación entre recibir autoridad y hacer juicio. También en el Evangelio de Juan hay otro ejemplo, en el capítulo 19, versículo 10, cuando Pilato lo juzga a Jesús. Le dice, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Nuevamente aquí vemos en este ejemplo de que autoridad va relacionado con juzgar. Y ahora podemos hacernos nuevamente la pregunta: esa promesa de que los vencedores recibirán autoridad de parte de Jesús, habiendo llegado el fin, la pregunta es: ¿será que ellos van a juzgar? Y para confirmar de que esa autoridad tiene que ver justamente con que los hijos de Dios que sean vencedores van a juzgar en el reino de los cielos, podemos citar el Evangelio de Mateo capítulo 19, verso 28. Allí dice que Jesús les dijo a los apóstoles: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Aquí claramente Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles: ustedes en el reino de los cielos, cuando me siente en el trono de gloria, ustedes también se sentarán en tronos para juzgar. Otro ejemplo también lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 22, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Cuando los santos hijos de Dios, los redimidos, reciben el reino, también se les dio a ellos la capacidad de juzgar, se les dio autoridad.
La misma idea, el mismo principio lo reitera el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Allí el apóstol dice, preguntando, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En el verso 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y por esta declaración de Pablo es evidente de que nosotros, hasta que Jesús venga, no estamos en capacidad ni en autoridad de juzgar a nadie. Esa autoridad de poder juzgar al mundo, como dice Pablo, o de poder tener autoridad sobre las naciones, como Jesús prometió a los vencedores. Y también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, primera parte del versículo 4 del capítulo 20, allí dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán aquellos que llegarán a ser reyes y sacerdotes para Cristo y reinarán con Él 1000 años. Serán los que tendrán la facultad de juzgar, los que tendrán autoridad sobre las naciones. Pero ese juicio no es para determinar quién será o no salvo, sino que ese juicio es para comprobar que realmente los juicios de Dios son verdaderos y justos. Cuando Pablo habla acerca de juzgar al mundo, se refiere a aquellos que rechazaron a Cristo. Cuando habla de juzgar a los ángeles, se refiere a aquellos ángeles caídos que se rebelaron contra el gobierno de Dios. Los redimidos tendrán la oportunidad de comprobar con autoridad de que las determinaciones y las decisiones del Dios Todopoderoso habrán sido con justicia y equidad. Que los juicios de Dios no son arbitrarios, sino que Dios le dará a sus santos, a sus redimidos, el privilegio y la prerrogativa de juzgar y de tener autoridad para compartir los juicios y las decisiones de Dios. Y en este momento Dios quiere invitarte para que tú seas un vencedor, para que no estés entre aquellos que serán juzgados en el reino de los cielos, sino que tú seas uno de aquellos que juzgarán juntamente con Dios, entre aquellos que serán reyes y sacerdotes y que estarán sentados en los tronos celestiales junto al Cordero, junto al Hijo de Dios. Es mi deseo que tú puedas tener un lugar entre esos tronos, que tú puedas sentarte junto a tu Salvador para tener autoridad sobre las naciones, porque Él así te lo ha prometido. Que Dios te bendiga.